Es un instrumento al servicio de la manifestación de energías cósmicas. Mario, cuando tenemos grandes preguntas, la Cábala intenta también ofrecer grandes respuestas, pero todo pasa por algo que es un concepto universal, que es el árbol de la vida. Si tenés grandes preguntas, no hay respuesta. Todas las preguntas que se puedan responder no son grandes. Si son grandes, no se pueden responder. Como por ejemplo, Si son grandes, no se pueden responder. Es decir, porque tú me dijiste grandes preguntas y grandes respuestas. Yo te digo, no hay grandes respuestas. Si hay grandes preguntas en serio, no se pueden responder. Por eso la Cábala trabaja con las grandes preguntas. Porque nosotros no estamos desesperados por las respuestas. El que está desesperado por las respuestas es el que tiene miedo. Si no estás desesperado por las respuestas, puedes vivir sin miedo. Pero ¿dónde sabemos que la mente tiene miedo? En la desesperación de las respuestas. Ahí sabemos el miedo de la mente. claro, Mientras tú puedas vivir con grandes preguntas, quiere decir que sigues buscando. Y si sigues buscando, estás en vibración de éxtasis. Las respuestas matan el deseo, las preguntas lo abren. es decir, que para que tu vida tire para adelante, necesitas constantemente esa pregunta. Para que tu vida tire para adelante, tienes que aprender de cuando te tira para atrás. Cuando la vida te tira para adelante, para ir para adelante, tienes que aprender también cuando te tiran para atrás. Porque cuando te tiran para atrás es el empujón para ir más fuerte hacia adelante. Pero ¿cómo puedes ir para adelante cuando se te muere tu padre, Tienes que seguir adelante. tu hijo? O piensas, tienes que seguir adelante. Siempre adelante. Vives en... Siempre adelante. Hay gente, mira, Uri, hay gente que perdió, por ejemplo, en el Holocausto a toda su familia. Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia. Este hombre que tenía que suicidarse, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la opción de no seguir adelante? Suponte que yo te digo, bueno, no tiene que seguir adelante. Vamos a la segunda opción. ¿Cuál es la otra opción? Desaparecer. ¿Qué hacer? Pegarse un tiro. No sé cuál es la otra opción. En la vida siempre tenemos que seguir adelante. No nos queda alternativa. Pero Mario, ¿cómo puedes seguir adelante cuando vives en una guerra que han asesinado a toda tu familia? Tienes que seguir adelante. ¿Por qué? Porque no sabes el camino de aprendizaje que tienes. Tienes que seguir adelante. No tengo fuerzas. ¿No tengo fuerzas? Bueno, si no tienes fuerzas, quizás tu alma está predeterminada a morir en el camino. Yo no critico a aquel que no tiene fuerzas. Yo no estoy diciendo que todos tienen que seguir adelante. Pero lo que sí digo es que el sistema hace que tengamos que seguir adelante. Esto nosotros lo llamamos emuná. Emuná quiere decir confianza. ¿Confianza qué quiere decir? Que voy a aprender a pesar del sufrimiento. En general, si tú tienes las herramientas, tienes que seguir adelante. Claro, tuve gente de 80, 90 años que muchos están bien, pero otros ya se deterioran y están mal y los ves luchar Sí. y los ves. Y muchas veces tú te preguntas, ¿y esta gente por qué quiere seguir adelante? ¿Cuál es el proyecto de vida de alguien, no sé, que está con muchos años y que tú lo ves Ya. que está enfermo? ¿Tú no te lo has preguntado? 100%. Y sobre todo cuando tienes el recuerdo de yo corría, yo podía tener una relación, yo podía hacer muchas cosas que ahora ya no puedo, ¿no? Mira, yo tuve un amigo, este hombre era un empresario alemán, un judío alemán que ya murió con 97 años. Me acuerdo, yo me hice amigo de él en Barcelona cuando tenía él 87. ¿Ok? Te estoy hablando de esto hace más de 20 años. Y este hombre a los 87 me dijo, estoy perdiendo la vista. Y le gustaba leer mucho, con lo cual no sé qué me pasará cuando llegue a tener 90. Le dije, no se preocupe, yo le voy a leer. Y cuando me encontraba le leía. Cuando llegó a los 90, perdió la vista. Y me dijo, yo con el tiempo voy a perder la audición. Es decir, que fue perdiendo la audición. Y a los 93 no podía ver ni podía oír. Y el hombre vivió hasta los 97. La pregunta es, alguien desde el punto de vista utilitario diría, bueno, ¿tiene sentido? Sí tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque cada día esta persona trajo luz al mundo. No sé de qué manera, no sé cómo, yo no lo sé, pero trajo al sistema luz. Por lo tanto, cuando alguien trae luz, trae información, no importa las condiciones de vida en que se encuentra la persona. Tiene que dar luz. Y fíjate, aquellas personas que tienen más límites y más dificultades físicas son las que a veces más nos enseñan a cómo pueden seguir viviendo en esas condiciones. Y tú dices,
bueno, yo tengo casi todo más o menos una vida medianamente normal y me quejo. O me pongo triste. Es que no tengo ningún derecho a ponerme triste. Hay gente que tiene muchas más limitaciones que nosotros, pero porque ¿qué hay ahí? El factor que nosotros vemos en la Kabbalah es lo que llamamos emuná. Y emuná es que tenemos confianza en que en todo momento estamos aprendiendo, en todo momento estamos revelando luz y en todo momento estamos ayudando al crecimiento de la humanidad a pesar de que no lo podamos ver. Has hecho referencia a espiritualidad y religión. Para todo el mundo que nos esté viendo y escuchando, porque mucha gente podrá pensar, ¿no es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo. Hay mucha gente atea, muy espiritual y gente muy creyente que de espiritualidad no tiene nada. ¿Tú crees en Dios? Yo lo siento, no creo. Yo no creo en nada, yo experimento. ¿Y si pudieses verbalizar qué es Dios? Yo lo que te diría es una energía que nos une a todos en lo oculto. Nada... Estás ahí como, ¿me quieres ¿a dónde quieres ir, Uri? ¿Qué No, te está pasando? Uri, estás ahí, estás como, No, me encanta. quieres ir como al hueso. Claro, Uri, claro. ¿qué pasa? No, porque mucha gente le puede resonar todo este tema espiritual Sí. precisamente por lo que socialmente hemos estudiado o ha venido, ¿no? a nuestra vida, que es lo espiritual. El primer contacto que puedes tener con lo espiritual es con lo religioso, ¿no? Y muchas veces tiene como en el mundo occidental, ¿no? Viene como de la mano. Sí, lo que pasa es que históricamente lo que ha sucedido es que las religiones se han basado en cuestiones primero espirituales y han luego sacralizado un canon bíblico, por ejemplo en nuestro caso en Occidente, o el canon del Corán, pero básicamente la espiritualidad es puede vivir completamente fuera de la religión, tomando en cuenta de que la religión pone intermediación con la conexión con la divinidad, se une al poder político. La religión es una distorsión humana de organización. Por lo tanto, lo religioso tiende a organizar. Un religioso tiene que organizar su comunidad, un pastor, un rabino, un clérigo, el imán, todos tienen que organizar una comunidad. A esa comunidad le tienen que poner un límite de identidad. ¿Okay? Es decir, que una persona cristiana puede ir a una mezquita a visitar, pero no puede orar ahí porque los límites de la identidad son diferentes. Claro. Entonces, una religión te pone un límite de tu identidad. Una espiritualidad no te pone límite a tu identidad. Tu identidad puede seguir creciendo hacia Dios. No te pone cortapisa. Puede seguir creciendo. Por eso las místicas son, a mi modo de ver, lo mejor que tiene cada una de nuestras religiones, porque liberan al alma de la intermediación. Siempre un religioso vive de la intermediación y por eso se une al poder político. Fíjate, ¿no? Cuántos siglos la Iglesia Católica en España, ahora los partidos ortodoxos en Israel, la Iglesia Ortodoxa rusa con el señor Putin. Si tú miras la historia religiosa, es una historia de corrupción política. Por lo tanto, yo creo que la gente ha madurado y ha llegado a un punto donde ya se dio cuenta de esto. Hace muchos siglos nos dimos cuenta de esto, solamente que los que se daban cuenta los quemaba la Inquisición. Ahora, gracias a que no está la Inquisición, nos damos cuenta de que la espiritualidad es independiente de la religión y lo podemos decir. Pero antiguamente no se podía decir. Pero había gente que sí lo decía y sí la quemaban. ¿Sabes lo que yo no lo sé? O sea, una percepción, ¿no? En una era hipertecnológica como la que estamos viviendo ahora, donde quiero hablar contigo también de la inteligencia artificial, de todo lo que estamos viviendo y cómo afecta eso no solo al hombre, sino al alma. Creo que podemos estar viviendo en una crisis de fe, ¿no? En una crisis religiosa, pero también creo que estamos viviendo en un auge de espiritualidad. Claro, es que la crisis religiosa es el auge de la espiritualidad. Gracias a Dios ha llegado la crisis religiosa. Menos mal. Wow. Y va a llegar la crisis política y va a llegar la crisis económica. Necesitamos de esas crisis para crecer. Claramente. Totalmente. ¿Y eso es muy bueno. una destrucción? No, eso es una construcción en otro nivel. No, eso es una construcción en otro nivel. Es decir, destruir algo para construir algo superior. Es que yo no hablo de destrucción nunca, porque no creo ni en una destrucción. Cambio en un cambio de formas. Si lo quieres llamar destrucción, vale. Yo creo en una evolución de las formas. Okay. Las religiones tienen una evolución inclusive internamente. Si analizas la historia de cualquier tipo de religión, hay una evolución. No es lo mismo el judaísmo del siglo XXI que el judaísmo del siglo X. No es lo mismo. Siempre hay una evolución. Lo mismo con la iglesia, lo mismo. Lo que pasa es que, siendo que la religión es una defensora de un grupo limitado de la identidad
y la persona no quiere limitación para la conexión con la divinidad, hay una contradicción donde la persona se da cuenta que tiene que entrar en el mundo espiritual. Y luego también a mí me parece que fines del siglo XX, principios del siglo XXI, los laicos, aquellos que no se identificaban con ninguna religión, entendieron que tenían una dimensión espiritual que tenían que trabajar. Y por lo tanto yo digo que ha llegado la venganza de los laicos, en el sentido de que los laicos han dicho, yo también quiero desarrollarme en el nivel de conciencia y quiero ser espiritual. Te voy a dar un ejemplo de esto. La cábala estaba encerrada en los grupos, en los círculos religiosos del judaísmo, y a mí, varias veces a mí me atacan, usted no observa todos los mandamientos y tendría que observarlos todos. Bueno, usted obsérvelos. Si lo hace mejor persona, excelente. Yo tengo, digamos, este camino de mi alma y por lo tanto intento ser mejor persona, no con la observancia de mandamientos religiosos, respetando mucho, por supuesto, aquellas almas que tienen esta necesidad del mandamiento religioso. Por lo tanto, cada alma tiene su camino. Los que están en la religión necesitan la intermediación y los que estamos, podríamos llamarlo, en un mundo espiritual abierto, donde creemos que todas las almas son iguales, donde nadie me tiene que intermediar con nadie, estamos en un campo que se ha abierto cada vez más y se seguirá abriendo porque de alguna manera nos acercamos más al sentido común que a una opresión político-religiosa que viene inercialmente de hace siglos. Lo que está pasando aquí es que las instituciones religiosas se están desgastando porque ya no cumplen, no están respondiendo a la necesidad espiritual del hombre moderno. Ya hace muchos siglos que no la responden. Lo que pasa es que ahora ya es el final de una época. Y en el final de una época aparecen organizaciones o sistemas nuevos entre comillas, quizás sabidurías ancestrales que estaban dormidas, ¿okay? Como el enneagrama, como la cábala, como lo que está apareciendo. Y todo esto que estaba dormido, al final aparece. Por eso, ¿qué decimos en la cábala? ¿Cuál es el destino de la luz? Siempre revelarse. ¿Cuál es el destino de todos los secretos? Ser revelados. Y lo que está pasando hoy, Uri, es que se están revelando muchos secretos y que la gente está siendo honesta. Lo que pasa que hay muchas instituciones que viven de la mentira. Entonces, la mentira se ha vuelto en muchos casos un negocio y que la gente se vuelva honesta en la espiritualidad puede terminar con los negocios de la mentira. Y la espiritualidad es, hablábamos de respuestas, ¿donde encontraremos muchas respuestas? Encontraremos muchas preguntas y por supuesto encontraremos muchas respuestas, pero que indudablemente nos llevarán a más preguntas. Lo digo porque mucha gente confía en la ciencia, en la técnica, en la tecnología, pero abrir ese camino hacia la espiritualidad, donde tú hablas también, y lo has dicho, de ciencia de la espiritualidad o experiencias, ¿no? como es la cábala, también es una puerta que se puede abrir, ¿no? Hay que tener cuidado con la ciencia moderna porque la ciencia moderna es un instrumento al servicio de. Si la ciencia moderna está al servicio del crecimiento del ser humano, entonces estamos utilizando bien el instrumento. La ciencia por sí sola no da respuestas de fondo. La ciencia por sí sola da respuestas instrumentales. Por lo tanto, hay instrumentos. Está la inteligencia artificial, ahora, está la informática, está la medicina avanzando. Hay un montón de instrumentos. Acá el problema no son los instrumentos. La tecnología no es el problema. La ciencia no es el problema. La ciencia seguirá avanzando. El tema es cuál es el sentido de la humanidad para que todos estos instrumentos nos ayuden. Es decir, aquí hay dos partes. Una cosa son los instrumentos. Vale. Por lo tanto, la gente tiene confianza en los instrumentos. Bueno, yo tengo confianza en cómo se utilizan, si se utilizan bien los instrumentos, no los instrumentos en sí mismos. Porque yo tengo confianza en la inteligencia artificial. Si yo a la inteligencia artificial me va a llevar a niveles, digamos, de conciencia mucho más elevados y nos va a ayudar. Pero hay que ver. Si el delito va a utilizar mi voz como inteligencia artificial, va a inventar a un Mario Sabán que va a hacer cualquier cosa por ahí y en consecuencia estamos utilizando muy mal. Con lo cual, yo dividiría los instrumentos del fin último a donde vamos. La espiritualidad se sitúa en un camino hacia ese fin esencial, que es el crecimiento del nivel de conciencia y de la humanidad. Y los instrumentos nos van apoyando. Pero nosotros no estamos al servicio solo del desarrollo de los instrumentos, porque si no, entonces estamos cayendo en una trampa del progreso tecnológico, creyendo que el solo progreso tecnológico, sin de alguna manera el componente ético, nos va a llevar a algún lado, nos puede llevar a cualquier lado.
Entonces yo dividiría. Estamos avanzando mucho con los instrumentos, pero no me queda claro si todavía estamos avanzando tanto en saber para qué lo vamos a utilizar.